Si no nos ayudas con la pensión, ya te vas a la calle. Me dijo mi hija sin levantar la voz, pero con esa frialdad que corta más que un grito. Yo estaba batiendo los huevos para su pastel favorito. El mismo que le hacía cuando era niña, el que me pedía cada cumpleaños, cada vez que lloraba por un raspón, o cuando llegaba de la escuela con una sonrisa en la cara. Ese pastel significaba algo. O eso pensé. El horno ya estaba encendido. El olor a vainilla comenzaba a llenar la cocina. La mezcla en el bol estaba lista para entrar al molde. Y ahí, justo cuando pensaba en cómo hacer el glaseado, soltó esa frase, como quien deja caer una cuchilla con total calma. Me quedé en silencio. No por sorpresa, no porque no lo esperaba. Me quedé en silencio porque ya lo tenía todo planeado. Ella no lo sabía. Martina creía que yo era débil, que dependía de su techo, de su comida, de su mundo, que yo era un estorbo que no tenía a dónde ir, que estaba arrinconada por la vejez, la soledad y la pensión que apenas me alcanzaba para mis medicamentos, pero no. Ese silencio no fue de sumisión. Fue el símbolo de mi partida. Y mientras la mezcla burbujeaba en el molde dentro del horno, mientras el aroma a hogar se mezclaba con la frialdad de sus palabras, yo recordé todo. Recordé cómo llegamos hasta aquí. Porque esto no empezó hoy. Esto empezó hace décadas, cuando yo aún creía que ser madre era sinónimo de desaparecerse por completo para que otro pudiera brillar. Martina nació cuando yo tenía 26 años. Era viuda desde los 24. El padre de Martina murió en un accidente de trabajo en la fábrica. Un hierro cayó sobre él. Ni un centavo de indemnización. Solo una caja de cartón con su reloj, su gorra y un par de documentos manchados de grasa. Volví a vivir con mi madre en ese entonces. Trabajaba en las noches haciendo pan para vender en la mañana. Aprendí a hacer pasteles, empanadas y tamales. Me rompí la espalda de pie frente a la estufa de leña, en la misma cocina donde aprendí a cocinar con mi abuela. Todo lo hice por ella. Cuando Martina tenía 5, conseguí alquilar un pequeño local. Vendía mis dulces ahí. Con eso logré pagarle una escuela decente. Zapatos nuevos, clases de inglés. No faltó a un solo paseo escolar. No le conté que muchas noches yo comía solo tortillas con sal para que ella pudiera llevar un refrigerio digno. No le dije que usaba mi vestido más viejo en Navidad para poder regalarle la muñeca que quería. No le dije que me dolía la espalda tanto que lloraba en la ducha, pero sonreía en la cocina, porque creía que era mi deber, porque así me enseñaron. Porque si una madre no se sacrifica, ¿quién lo haría? Pero los sacrificios, cuando son invisibles por mucho tiempo, dejan de parecer amor y se vuelven obligación a los ojos de los que reciben. Y eso fue lo que pasó con Martina. Los primeros signos de desprecio no llegaron de golpe. Se filtraron como el moho. Despacio, silenciosos, pero implacables. A los 18, cuando le pregunté si iba a acompañarme al funeral de mi hermana, me dijo: «Tengo una reunión importante en la universidad, mamá. No puedo faltar por cosas de viejos». A los 22, cuando se graduó, no me invitó a la ceremonia. Me dijo que solo había espacio para 2 personas y que su novio y su suegra eran más útiles en ese momento. A los 26, cuando se casó, me pidió que ayudara en la cocina. De la recepción en lugar de sentarme con los invitados. «Es que tú haces muy bien el arroz con leche, mami. Además, así ayudas sin molestar». Y yo, estúpida, lo hice. Después del divorcio, Martina volvió a vivir conmigo. Traía 2 niños pequeños y un carácter más agrio que nunca. Acepté sin dudar. Yo había hipotecado parte de la casa para ayudarle con la compra del nuevo hogar cuando se casó. Al final, terminé pagando gran parte de esa propiedad que ahora decía que era solo suya. Pero no dije nada. La recibí con los brazos abiertos,
Crié a sus hijos como si fueran míos. Cocinaba, limpiaba, los llevaba a la escuela, los cuidaba cuando estaban enfermos. Y mientras ella salía a trabajar o simplemente a respirar un poco, yo me encargaba de todo. Pero los años pasaron. Yo envejecí. Los niños crecieron. Martina ascendió en el trabajo y comenzó el desprecio. No limpias bien. Ya no haces las cosas como antes. Si no aportas con la pensión, ¿qué haces aquí realmente? Eso me decía. No en tono de broma. No con preocupación. Con rabia. Con ese tono de alguien que se arrepiente de haber dejado entrar a su madre en su vida. Y un día me quitó la llave de la casa. Para evitar que se te pierda, dijo. Pero yo sabía lo que significaba. Significaba que ya no era bienvenida. Lo que Martina nunca esperó fue que yo guardara todo. Recibos, transferencias, pruebas de que parte de esa casa fue pagada con mi dinero, papeles de cuando se hizo la reforma, contratos firmados con mi nombre, pagos que salieron de mi pensión para evitar que perdiera la propiedad durante su divorcio. Ella lo sabía, siempre lo supo, pero prefería fingir que yo no tenía derechos, solo obligaciones, hasta el día en que dejé de pedir permiso para existir. No respondí cuando me echó en cara que debía aportar más. No grité cuando me dijo que le costaba mantenerme. Solo serví el pastel en silencio. Lo dejé sobre la mesa. Y mientras ella daba el primer bocado, yo ya estaba marcando el número de Rubén, un viejo amigo, un hombre que conocía desde que éramos jóvenes. Honesto, leal, contador retirado. No era rico, pero tenía lo que yo más necesitaba en ese momento: conocimiento y respeto. Y Rubén, cuando escuchó todo lo que había aguantado, me miró a los ojos y dijo: «Francisca, lo que estás viviendo no es vejez, es maltrato. Y si tienes los papeles, podemos actuar». Y entonces, la verdadera historia comenzó. Rubén vino a verme al día siguiente. No llevábamos años hablando, pero fue como si el tiempo se deshiciera con un solo café caliente entre las manos. Me escuchó sin interrumpirme, sin juzgarme, y por primera vez en años, alguien me miró, como una persona, no como una carga. Extendí la carpeta vieja sobre la mesa. Estaba llena de recibos, copias de transferencias, contratos firmados por mí, notas escritas a mano, incluso fotografías de la casa antes y después de las reformas. Rubén no necesitó mucho tiempo para entender lo que tenía frente a él. «Esto no es solo prueba de inversión, Francisca», dijo mientras revisaba los papeles. «Esto es prueba de copropiedad. Tú pagaste una parte importante de esta casa. Y si ella lo sabía, aún así decirte que no tienes derecho es peor de lo que pensabas». No dije nada. Solo apreté la taza entre mis manos. Yo no quería pelear, no buscaba venganza, pero quería una cosa: respeto. Y si para eso tenía que recordarle a mi hija quién era yo, entonces lo iba a hacer. Todo comenzó cuando Martina se casó con Ignacio. Tenía 25 años, un carácter fuerte, ambición y una necesidad urgente de dejar de vivir conmigo. «Ya no soy una niña, mamá. Quiero tener mi propia casa, mi vida. Tú lo entiendes, ¿no?» Lo entendí. Por supuesto que sí. Pero también entendí lo que significaba endeudarse, hipotecar, firmar documentos que uno no alcanza a leer bien, porque la ilusión de ver a un hijo avanzar es más fuerte que cualquier advertencia. Martina no tenía crédito suficiente. Ignacio tampoco. ¿Quién firmó como garante? Yo. ¿Quién puso los primeros 150,000 pesos? Yo. Era mi ahorro de toda una vida. No para lujos, para emergencias, para mi vejez, para cuando ya no pudiera valerme sola. Pero ese dinero desapareció, sin aplausos ni gratitud. Y cuando Ignacio la dejó por otra mujer 3 años después,
Martina volvió a mi casa y trajo consigo las escrituras de la casa que supuestamente era solo suya. «Es lo único que me queda, mamá», me dijo entre lágrimas. Y así, con mis ahorros puestos en esa propiedad, terminé recibiéndola otra vez en mi cocina. Los primeros años fueron llevaderos. Estábamos rotas las dos. Yo, con mis manos artríticas. Ella, con su orgullo lastimado. Me necesitaba. No lo decía, pero se notaba. Cuidé a los niños, cociné, lavé, planché. Apoyé con mi pensión cuando ella se atrasaba en los pagos. Incluso trabajé vendiendo empanadas desde casa para no ser una carga. Pero con el tiempo, cuando ella empezó a estabilizarse, cuando fue ascendiendo en la oficina, cuando volvió a pintarse el cabello y comprar ropa nueva, mi presencia comenzó a estorbarle. Primero fueron comentarios sueltos. «No hagas tanto ruido en la cocina. No muevas mis cosas. Esos frascos son míos». Después vino el control. «No salgas sin avisar. No abras la puerta a nadie. No uses mi lavadora cuando estoy en casa». Y luego, el desprecio. Una noche la escuché hablar con una amiga por teléfono. «Sí, todavía vive conmigo, pero ya no ayuda como antes. Solo cobra su pensión y hace su vida. Yo estoy cansada. En esta casa ya no cabemos las dos». Sentí el cuerpo helado. La voz no me salía. Ella sabía que yo estaba allí. Lo dijo para que lo oyera. La siguiente semana me pidió la llave para mandarla a hacer de nuevo, más segura. Nunca me la devolvió. Desde entonces, cada vez que salía al mercado o al médico, debía esperar que ella llegara para poder entrar de nuevo. Y aún así, le seguía haciendo el pastel cada domingo, por costumbre, por cariño, por nostalgia. No lo sé, hasta el día que me lo dijo sin piedad. «Si no ayudas con la pensión, te me vas de la casa esta misma semana». Rubén me ayudó a organizar todo. Reunimos documentos, ordenamos fechas, redactamos una carta legal simple pero clara. No la íbamos a demandar. Aún. Solo queríamos que entendiera que yo no estaba en la casa como una invitada, que esa casa también era mía. Pero cuando se lo mostré, su reacción me sacudió más que cualquier palabra. Lo leyó con los labios apretados. Después lo arrugó y lo tiró al suelo. «¿Así que ahora me vas a quitar lo poco que tengo?», me gritó. «Después de todo lo que he hecho por ti». Me quedé mirándola. Sentí cómo el aire me faltaba, pero no por miedo, por decepción. «¿Qué hiciste por mí, Martina? ¿Darme un techo que también pagué? ¿Tratarme como una intrusa en mi propia casa? ¿Negarme una llave? Te di un lugar para vivir», gritó. «No», dije en voz baja pero firme. «Me lo gané, con mi trabajo, con mi sacrificio y con el amor que nunca supiste devolver». Los días siguientes fueron un infierno. Me ignoraba completamente. No me hablaba, no me miraba, no tocaba la comida si yo la había preparado. Decía a los niños que no me molestaran, que la abuela estaba en uno de sus días. Me sentí invisible, pero no vencida. Rubén me llamó una noche. «¿Estás lista?» «Sí», le dije. «Ya no quiero quedarme donde no me respetan». Entonces iniciamos el proceso legal. Y aunque no era rápido ni fácil, sabía que esta vez no iba a retroceder. Lo más doloroso no fue la indiferencia. Fue saber que ella sabía todo desde el principio. Sabía que yo tenía derechos. Sabía que había papeles que me respaldaban. Sabía que, si me plantaba, podía reclamar lo que era mío. Y aún así, prefirió humillarme. Prefería tenerme bajo su control, tenerme callada, agradecida, sumisa. Pero ya no era esa mujer.
Yo no nací para ser una sombra en mi propia historia. Y por primera vez, estaba dispuesta a hacer ruido. Martina no me hablaba. Desde aquella conversación en la cocina, donde le mostré los papeles y le dije con calma pero con firmeza que yo no era una huésped, sino copropietaria, algo se rompió entre nosotras que ya no se podía pegar. Lo había intentado durante años. Cerré la boca cuando me humillaba. Aguanté comentarios hirientes. Aguanté el silencio, las puertas cerradas, el trato frío. Todo en nombre de la paz, de no querer problemas, de mantener una familia. Pero ahora ya no sentía miedo. Sentía claridad. Esa misma semana, Rubén me acompañó al juzgado. Llevábamos todos los papeles organizados. Tenía el recibo del depósito que hice años atrás. Tenía copias de las transferencias mensuales que hice cuando vivían en pareja. Tenía el contrato original de compra, donde aparecía como garante. Tenía pruebas fotográficas de las remodelaciones que pagué con mi pensión durante años. Y lo más importante, testigos. 2 vecinos que podían afirmar con detalles que yo vivía ahí desde hacía más de una década, que contribuía económicamente y que incluso les había dicho en varias ocasiones que esa casa la habíamos levantado entre las 2. No era necesario pelear, solo reclamar mi parte, mi derecho, y eso hicimos. El abogado de oficio que me asignaron fue claro. Con esto, doña Francisca, podemos solicitar que se reconozca su copropiedad legal e incluso solicitar la venta de la propiedad, si no hay acuerdo. Yo asentí. No quería quedarme ahí. No quería más gritos. No quería más días esperando en la calle a que mi hija me abriera la puerta. Quería salir, pero con lo que era mío. 2 semanas después, Martina recibió la notificación judicial. Yo estaba en la cocina, cortando cebolla. Cuando llegó, traía el sobre en la mano y los ojos encendidos. No dijo nada. Solo lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco y me miró como si fuera una desconocida. ¿De verdad me estás haciendo esto? No respondí. ¿Después de todo lo que hice por ti? Repitió, más fuerte. Seguí cocinando. Eres una egoísta. Siempre lo fuiste. Todo esto es por dinero. Entonces dejé el cuchillo, me limpié las manos con el delantal y la miré. Esto es por dignidad, Martina, por respeto, por todas las veces que fingí no escuchar tus humillaciones, por cada domingo que te hice tu pastel favorito, aunque me llamaras estorbo, por cada vez que cerraste la puerta de esta casa y me dejaste afuera, como a un perro. Se quedó en silencio. No esperaba que le respondiera. No esperaba que hablara tan claro. Tú sabías que esa casa no era solo tuya. Continué. Siempre lo supiste. Pero igual me trataste como si viviera aquí por caridad. Pues se acabó. Martina me miró, entre rabia y desconcierto. Luego salió de la cocina sin decir palabra. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. No porque temiera una agresión, sino porque por primera vez en años me sentí en control. Yo estaba decidiendo mi destino. Nadie más. Las semanas siguientes fueron tensas. Martina contrató un abogado. Respondió la notificación con evasivas, tratando de demostrar que yo solo era una invitada prolongada. Pero los documentos que Rubén y yo presentamos eran sólidos. La jueza solicitó una audiencia de conciliación. Y allí, en esa sala blanca y silenciosa, nos vimos frente a frente, madre e hija. Pero ya no con los mismos roles. Martina iba vestida impecable. Tacones, labios rojos, carpeta negra en las manos. Yo llevaba mi vestido azul, el mismo que usaba para ir a misa. Pero no me sentí menos. Me sentí suficiente. Cuando la jueza le preguntó si reconocía mi aporte financiero a la casa,
Su respuesta fue: «Mi madre me ayudó, sí, pero fue por voluntad. Nunca hablamos de propiedad compartida». Entonces, Rubén le mostró los recibos, las transferencias, la copia del contrato, las facturas a mi nombre, las fotos. «No hubo un acuerdo verbal, su señoría», dijo con voz firme. «Hubo un acuerdo en los hechos. Ella puso el dinero, hizo el trabajo, vivió allí por más de una década y fue tratada como copropietaria hasta que su hija decidió expulsarla si no entregaba su pensión». La jueza no dijo nada durante varios segundos. Luego giró hacia mí. «¿Usted desea permanecer en la propiedad?» «No», dije con calma. «Deseo que se me reconozca mi parte y que se venda la casa. Quiero empezar de nuevo, en paz». Martina no lo podía creer. Su cara lo decía todo. Pensó que yo iba a conformarme con seguir viviendo bajo su techo, que el problema se arreglaría con otra cena silenciosa, otra tarde de gritos y reproches. Pero no. Esta vez, no. La audiencia terminó con una resolución. La casa debía ser tasada, y si no llegábamos a un acuerdo de división, se pondría a la venta judicial. Martina explotó apenas salimos. «Estás feliz ahora, ¿verdad? Vas a hacer que vendan la casa donde crecieron mis hijos». «No estoy feliz», le respondí sin mirarla. «Estoy tranquila», y seguí caminando. Esa noche dormí en casa de Rubén. Me prestó una habitación pequeña pero acogedora. Calentita, silenciosa. Pude dormir sin escuchar portazos, sin temer al desprecio, sin el eco de los pasos de alguien que me odiaba pero no me dejaba ir. Al día siguiente tomé una decisión. Iba a poner fin a esa historia lo antes posible. Solicité a través del abogado la tasación inmediata. Martina puso trabas. Dijo que no estaba lista, que los niños se iban a traumar, que no podía moverse. Pero la ley no estaba de su lado. Un mes después, la propiedad fue tasada oficialmente. El valor era mayor al que imaginábamos. Gracias a las mejoras, las que yo pagué con mi pensión, su precio había aumentado bastante. Cuando Rubén me lo dijo, sentí una punzada en el pecho, porque todo lo que me quitó ahora era lo que me devolvía mi libertad. La jueza nos citó para una última audiencia. O llegábamos a un acuerdo privado, o se iniciaba la venta forzosa. Martina, con el rostro descompuesto, aceptó. No quería que los vecinos se enteraran. No quería pasar por la vergüenza de una venta judicial. No quería admitir, ante el mundo, que su propia madre la había obligado a entregar la mitad de lo que consideraba suyo. Firmamos los papeles. Esa misma semana, la casa fue puesta en venta. Los compradores no tardaron en llegar. Una pareja joven, sin hijos, enamorada de la ubicación y del jardín que yo había sembrado años atrás. Cerramos trato rápido, y en cuestión de semanas la casa ya no era nuestra. Martina se mudó a un departamento más pequeño. No volvió a llamarme. No me pidió perdón. No vino a buscarme, y yo usé mi parte del dinero para alquilar una casita lejos del barrio, en un pueblo tranquilo donde nadie me conocía, donde nadie me recordaba como la mamá de Martina. Era mi espacio, mi techo, mis reglas. Me compré una cama nueva, una tetera roja, un mantel con flores y un espejo grande donde podía verme sin bajar la mirada. Por primera vez en muchos años, me sentí libre. No hay silencio más revelador que el de una casa vacía. Lo supe apenas cerré la puerta de mi nuevo hogar. Era una casita sencilla, pintada de blanco con ventanas azules, en un pueblo pequeño a 2 horas de la ciudad. No tenía lujos, ni adornos, ni recuerdos de nadie. Y precisamente por eso, me sentí segura. Desempaqué despacio. Cada prenda que sacaba de la maleta era un pedazo de mí que volvía a respirar.
Ya no tenía que esconder mis batas viejas. Nadie iba a burlarse si dejaba una taza sucia en el fregadero. Nadie iba a cuestionar cuánto tiempo pasaba en la cocina o si tomaba 2 o 3 tazas de café al día. Ese primer día me senté en el porche con una libreta vieja. No sabía por qué, pero comencé a escribir. Palabras sueltas, recuerdos, sensaciones. El olor del pastel de zanahoria que solía hacer cuando Martina era niña. El sonido de la lluvia en el techo de lámina cuando aún vivíamos en el barrio de Santa Fe. La primera vez que mi hija me dijo: «Ya no necesitamos que cocines, mamá. Aquí todos nos servimos solos». Escribí hasta que cayó la noche. Lullabies. Semanas pasaron sin sobresaltos. Empecé a caminar por las mañanas, a conocer a los vecinos, a comprar pan fresco en la tiendita de la esquina. Había una señora llamada Jacinta, de mirada clara y sonrisa lenta, que me invitaba cada domingo a tomar café con pan de elote. Hablábamos poco. Ella no preguntaba nada, y yo tampoco. Solo compartíamos el silencio, como quien entiende que algunas heridas necesitan espacio para cerrarse solas. Pero la paz no dura mucho cuando tienes una hija como Martina. Una tarde, mientras barría la entrada, escuché un coche detenerse frente a la casa. Me giré lentamente, y ahí estaba. Kernes, pie, con los brazos cruzados, gafas oscuras y expresión tensa. No la veía desde que firmamos la venta de la casa. «¿Puedo pasar?», dijo sin esperar respuesta. Entró como si aún tuviera derecho a hacerlo. «Así que aquí vives ahora», comentó mirando alrededor con desdén. «Bastante modesto, aunque supongo que es suficiente para alguien como tú». No respondí. Se sentó en la silla del comedor, la misma que compré en un mercadito de segunda mano, por menos de lo que costaba un corte de cabello en la ciudad. «Mamá, necesitamos hablar», dijo al fin, quitándose las gafas. «Estoy en problemas. El departamento que alquilé es muy pequeño. Los niños no se adaptan. Todo se ha complicado desde que vendiste la casa. Y estoy considerando que regreses a vivir con nosotros». La miré fijamente. Por un segundo pensé que era una broma, pero no. Martina hablaba en serio. «¿Quieres que vuelva contigo, después de echarme de tu casa?» Las cosas eran distintas. Tú también provocaste. Fuiste dura. Te metiste con lo único que era mío. Lo único que era tuyo. Repetí en voz baja. Claro, no lo dije así. Pero lo pensabas. Siempre lo pensaste. Hubo un silencio largo. «¿Y ahora vienes por qué? ¿Porque te diste cuenta de que me necesitas? ¿O porque esperabas que, al vender la casa, me quedara sin nada y volviera arrastrándome?» Martina bajó la mirada. Nunca supo sostenerla cuando la verdad la golpeaba. «Mamá, no quiero pelear. Solo quiero que volvamos a estar juntas, como antes». Me eché a reír. No fue una risa fuerte. Fue seca, cansada, áspera. ¿Como antes? Cuando fingías que no existía. Cuando me decías que mi pensión era para cubrir los gastos y que yo debía agradecer por tener un techo. Ella se levantó de golpe. «Estás dramatizando. Y tú estás desesperada», le dije sin moverme. «Pero no me manipules, no más». Ya no soy esa mujer que agachaba la cabeza. Martina no dijo nada más. Salió de mi casa tan rápido como había entrado. Esa noche me senté en el porche. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como cuchillos sobre un fondo de terciopelo negro. Me abrigué con una manta y cerré los ojos. Recordé a la Francisca que fui. La que hacía pasteles mientras su hija planeaba cómo sacarla de la casa. La que lloraba en silencio cuando escuchaba la puerta cerrarse con cerrojo. La que se escondía en la cocina para no estorbar. Esa mujer ya no vivía aquí.
Pasaron los días, luego las semanas. Martina no volvió a buscarme, pero me llegaron mensajes, por WhatsApp, por correo, a través de conocidos, siempre con el mismo tono. Víctima, confundida, condescendiente. Intentaba culparme por su soledad, por su situación económica, por el caos que supuestamente yo había causado al pedir lo que era mío. No respondí. Entonces cambió la estrategia. Una mañana recibí una notificación. Martina estaba intentando impugnar la venta de la casa, alegando que yo la había presionado emocionalmente para firmar. Lo supe enseguida. No era por justicia. Era por venganza. Rubén me ayudó otra vez. Armó un expediente con las pruebas del proceso, con copias de cada firma, de cada acuerdo voluntario. Su tono fue directo. «Esto es absurdo, Francisca, pero intentará desgastarte. Te quiere cansar». No, lo logró. Fuimos llamados a una nueva audiencia. Martina llegó vestida de luto, ojerosa, más delgada. Quiso parecer débil, inestable. Dijo que yo la había manipulado emocionalmente, que había aprovechado su estrés para obligarla a vender. Cuando el juez le preguntó si tenía pruebas de coacción, dijo que no. Solo intuición. Yo, en cambio, presenté copias de mensajes donde ella aceptaba el acuerdo. Grabaciones de voz donde admitía que era justo dividir la propiedad. Incluso un video donde decía, en tono burlón, «A ver si con tu parte te alcanza para algo más que una casa de muñecas». El juez desestimó su denuncia. El caso fue cerrado. No solo eso. Su abogado renunció en el acto. Dijo frente a todos que no podía defender un argumento construido con mentiras. Martina salió del juzgado con los ojos vidriosos. No de tristeza, de furia. Yo volví a casa, en paz, y por primera vez me permití llorar. No de dolor, de alivio. Me miré en el espejo esa noche y lo supe. No iba a regresar jamás a la sombra de nadie. Ni siquiera la de mi hija. Tenía 67 años, el cabello completamente blanco, las manos marcadas por la vida. Pero me sentía nueva. Y esta vez, era yo quien decidía qué historia quería escribir. El día en que recibí la notificación judicial fue uno de esos días grises que parecen anunciar tragedias. Llovía con furia y yo acababa de volver del mercado con una bolsa rota y los tomates rodando por la vereda. Me agaché para recogerlos con torpeza y cuando levanté la vista, un hombre de traje, empapado hasta los huesos, me extendía un sobre sellado. «¿Francisca Chávez?», preguntó con tono formal. Asentí sin decir palabra. Tomé el sobre, cerré la puerta y me quedé ahí, de pie, con el agua resbalando por mi abrigo viejo, el corazón latiendo fuerte. Lo abrí, una demanda. Martina me reclamaba ocupación indebida de su propiedad. Afirmaba que yo no había contribuido económicamente al hogar durante años y que, por tanto, debía desalojar inmediatamente la vivienda. Una carcajada amarga se escapó de mi boca, no de humor, de asombro. «¿Ocupación indebida?», dije en voz baja, como si alguien pudiera explicarme. El papel seguía ahí, con su tinta negra como cuchillas. No lo rompí, no lo quemé. Lo guardé en una carpeta junto a otros documentos que había estado reuniendo durante los últimos meses, por si acaso. Porque yo ya sospechaba que esto vendría. Porque Martina siempre había mirado mi dignidad como un obstáculo para su comodidad. Y esta vez se había pasado de la raya. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía más de una década. Una voz masculina, cálida y grave, respondió al tercer tono. «¿Aló? Rubén. Soy yo». Silencio. «Francisca», dijo sorprendido. «¿Estás bien? Necesito un abogado. Rubén, mi amigo de juventud.
Había sido una de las pocas personas que creyó en mí cuando todos me daban la espalda. Habíamos trabajado juntos en una pequeña panadería antes de que yo me casara. Él se convirtió en abogado y yo en madre. Nuestras vidas se separaron, pero el afecto nunca murió. ¿Qué pasó?, preguntó con seriedad. Mi hija me está demandando. Quiere echarme de la casa. Nos reunimos al día siguiente en su oficina. Rubén hojeó los documentos con ojos entrenados. Sus cejas se fruncieron varias veces. Suspiró. Tienes derecho a la mitad de esa propiedad, Francisca. Legalmente. Tú y tu difunto esposo compraron esa casa juntos. Aunque la escritura esté a nombre de Martina, los aportes tuyos constan en los recibos bancarios. Tengo cómo probarlo. Y más aún, tengo mensajes de ella, firmados, donde reconoce que es tu casa también. No solo no puede echarte, podrías, si quieres, vender tu parte. Levanté la mirada. Por primera vez, vi una puerta abierta que no había considerado. No solo defenderme, no solo resistir, sino tomar control, terminar con esa historia de desprecio. ¿Y si lo hago?, pregunté. ¿Y si vendo? Sería completamente legal, respondió. Y simbólicamente poderoso. Rubén se encargó del resto, en silencio, sin escándalos. Martina, al enterarse de que yo había contraatacado con pruebas, en lugar de amedrentarse, enloqueció. Me envió mensajes de voz desesperados, llenos de llanto fingido. «Eres mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Vender mi casa?» «No es solo tuya», le respondí con calma. «Es mía también. Y tú decidiste tratarme como una extraña. Intentó chantajearme con los nietos. Ellos te van a odiar», me dijo. «Vas a quedar sola. Ellos crecerán», le respondí. «Y quizás algún día entiendan». No volví a contestar sus mensajes. Una mañana, mientras el sol apenas se filtraba por las ventanas, Rubén me llamó. «Listo. La venta fue aprobada. El comprador ya firmó. Tienes un depósito inicial en tu cuenta. En 3 semanas se oficializa la transferencia y Martina tendrá que abandonar la propiedad». Me quedé en silencio. No por duda, no por tristeza, sino porque había llegado el momento. Porque la justicia silenciosa, la que no grita, la que no se venga, finalmente se había hecho presente. Martina explotó. Me buscó frente a todos. Un día, saliendo del mercado, se paró frente a mí y comenzó a gritar. «Eres una traidora, una maldita traidora. Eres mi madre. ¿Cómo puedes dejarme en la calle?» La gente se detuvo. Algunas miradas eran de morbo, otras de compasión hacia mí. Un señor mayor la reprendió. No se le habla así a una madre. Pero Martina no escuchaba. Temblaba de rabia, de impotencia, de orgullo herido. Siempre fuiste una víctima, toda la vida, siempre queriendo que los demás te agradecieran. No, Martina, le dije firme sin gritar. Yo solo quería respeto. Se hizo un silencio espeso. Y si alguna vez me viste como una víctima, continué, fue porque tú decidiste convertirme en una. Ella bajó la mirada. Las lágrimas brotaron, pero ya no tenían poder. No sobre mí. Volví a casa caminando despacio. Sentí los pasos firmes, la espalda erguida, como si hubiera recuperado algo que me habían arrancado hacía muchos años. 3 semanas después, la venta se cerró oficialmente. Con el dinero me compré una casita en el campo, no muy lejos de donde vivía mi hermana en sus últimos años. Un lugar con árboles altos, un gallinero abandonado que renové con mis manos, y una cocina amplia donde empecé a hornear como cuando era joven. No abrí ninguna escuela, no escribí ningún libro, no busqué fama ni perdón. Solo quería empezar de nuevo, sin gritos,
sin humillaciones, sin que nadie me hiciera sentir menos. Y por primera vez en mi vida, eso era exactamente lo que tenía, una vida solo mía, una paz que nadie me podía arrebatar, una dignidad intacta. La noche antes de abandonar definitivamente la casa, ya vacía, no pude dormir. Cada rincón parecía murmurar pedazos de mí que había dejado ahí durante años. La mesa de madera, donde tantas veces serví la comida sin recibir un gracias. La ventana que daba al jardín, el mismo donde Martina jugaba cuando aún me abrazaba con ternura. Todo estaba en silencio, pero el pasado gritaba dentro de mí. Eran las 2:45 cuando encendí la luz de la cocina. Me hice un té. Me senté en una de las únicas sillas que quedaban. Pensé en la venta, en los papeles ya firmados, en la cuenta bancaria que, por fin, tenía dinero solo mío, en el pequeño departamento que me esperaba a unas horas de allí, humilde, pero mío, en paz. Y pensé también en ella, en Martina. ¿Dónde estaría ahora? ¿Sabía ya? ¿Le habrían avisado los abogados? A las 3:10 sonó el timbre. No 1, no 2, 4 veces seguidas, rápidas, furiosas. Me acerqué con cuidado, espié por la mirilla. Era ella, descalza, cabello suelto, camisón, las manos temblando. Parecía una niña perdida, si no fuera por la rabia que ardía en su mirada. Abrí la puerta. ¿Lo hiciste? ¿Qué? ¿Vendiste la casa? Escupió. ¿Nuestra casa? Vendí mi parte, y el comprador decidió comprar la tuya también, legalmente. Todo está en regla. Tu abogado fue informado. Me traicionaste. Su voz era tan alta que un perro ladró a lo lejos. No, me defendí. Entró como un trueno, ni pidió permiso, ni se detuvo. Caminó directo a la cocina, como tantas veces, como si aún fuera su territorio. Miró a su alrededor y sus ojos se llenaron de una mezcla extraña, furia y miedo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir y dejarme en la calle? Martina, tú sabías desde el principio que yo tenía derecho a esta casa. Lo admitiste muchas veces, solo que nunca pensaste que me atrevería a reclamarlo. Eso fue antes de que te volvieras... ¿Esto? Una mujer fría, desleal, egoísta. Sonreí con tristeza. ¿Y qué fuiste tú todos estos años, Martina? Silencio. Ella respiraba agitada. Fui la que se quedó, la que cuidó esta casa, la que me dijo que si no ayudaba con la pensión, me echabas. La que me obligó a cocinar, limpiar y callar. La que se reía con sus amigas diciéndoles que la vieja no tiene a dónde ir. ¿Esa fuiste? Vi cómo sus labios se apretaron, cómo sus ojos buscaron alguna excusa. No la encontró. Yo lo dije enojada. No, lo dijiste porque lo pensabas. Sé, dejó caer en una silla. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a dejar en la calle? No es venganza, Martina, es consecuencia. El comprador tomará posesión en 3 días. Tendrás que irte antes de eso. ¿Y dónde voy a vivir? No lo sé, pero ya no puedo seguir viviendo contigo fingiendo que eso es hogar. Ella me miró. Por primera vez, no con rabia, con algo parecido al miedo. ¿Me odias? No. Entonces, ¿por qué me haces esto? Porque me cansé de vivir en una casa donde el amor se convirtió en deuda, donde cada bocado que comía era contado, cada palabra que decía era ignorada. Me cansé de mendigar respeto bajo un techo que también era mío. Martina bajó la cabeza. Creí que nunca lo harías, susurró. ¿El qué? Irte, elegirte. No dije nada. Se levantó lentamente, caminó hacia la sala. Se detuvo frente a la ventana. Cuando papá murió, yo me sentí obligada a hacerme cargo de todo.
Me olvidé de ti, o peor, te convertí en una carga y me convencí de que estabas aquí por gratitud, que me debías algo. Yo no te pedí vivir aquí. Fue tu oferta. Sí, pero después quise cobrarlo, como si fuera un favor. No tienes que explicarlo, solo vivir con ello. Martina se volvió. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían. No pensé que lo harías de verdad. Vender, irte. Tú sabías que podía hacerlo, solo que creíste que no tenía el valor. Y lo tenías. Lo construí, día a día, en cada silencio, en cada humillación. ¿Dónde vas a vivir? En un lugar pequeño, tranquilo, con vecinos amables. ¿Sola? Libre. Martina tragó saliva. ¿Y yo? Eso tendrás que descubrirlo tú. Fui hasta la puerta. La abrí. Es tarde. Necesito descansar. Mañana me voy. Ella se acercó. Por un segundo, pensé que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Solo murmuró. Nunca. Imaginé que me darías la lección más grande de mi vida. Así. Tampoco yo. Y cerré la puerta. Esa noche dormí. No profundamente, no sin sueños, pero por primera vez en años, sin culpa. A la mañana siguiente, el abogado del comprador llegó. Firmamos lo último. Me entregaron el cheque. Guardé los papeles. Salí de la casa. No miré atrás. Martina no estaba. No sé si ya se había ido o si no quiso despedirse. No importaba. Subí al taxi. Respiré hondo. El pasado se quedó detrás. Lo que venía era solo mío. La mañana que llegué a mi nuevo hogar fue como asomarme a una vida desconocida. El sol se filtraba por las cortinas sencillas de un estampado floral que yo misma había elegido en un mercadillo. Abrí la puerta de madera pintada de verde agua y la brisa me recibió con un susurro de libertad. Entré y miré cada pared desnuda, cada rincón vacío, y por primera vez pensé, esto es mío. Deshice las maletas con calma. Cada prenda que saqué era un trozo de mi pasado convertido en presente. Colgué un cuadro pequeño que me regaló Rubén en mi cumpleaños. Una acuarela de un campo de amapolas. La coloqué en la pared frente a la cama. Luego puse una silla junto a la ventana, donde me sentaría a leer y quizás a escribir algo que solo yo tendría permiso de contar. Salí a caminar por el pueblo. Las calles de tierra, los muros encalados, las flores silvestres asomando en los rincones me hacían sentir que estaba en otra época. En una época donde aún había espacio para recomenzar. Pasé frente a una puerta baja y escuché risas. Eran mujeres jóvenes con niños, sentadas en una mesa de madera que parecía hecha a mano. Una de ellas me vio y me saludó con la mano. Era Jacinta, la vecina que me había adoptado con un café de elote. Me invitó a sentarme. Acepté. Entre sorbos de café y pan dulce, hablé poco. Escuché mucho. Ellas contaban sus historias. La señora que había perdido a su marido. La muchacha que cruzó el país para trabajar. La madre soltera que veía en mí alguien con quien se podía confiar. Sentí sus miradas cálidas, distintas de aquellas de antes. Sin lástima, sin condescendencia, solo reconocimiento. Volví a casa con el corazón ligero. Pasé la tarde en la cocina. Preparé un guiso modesto, de frijoles con chile y calabaza. Puse música suave. Cantos tradicionales que aprendí en mi niñez. Cocinar ya no era un acto de obligación. Era un acto de creación, de amor propio. Respondía a mis gustos, a mis tiempos. Cortaba las verduras con cuidado y disfrutaba del ruido de la tabla de madera. Añadí hierbas que planté en una maceta. Romero y perejil, símbolos de fortaleza y renovación. Esa noche encendí una vela de sándalo. Me senté en el sillón pequeño que compré. Abrí la libreta en la página en blanco y escribí: Hoy
Empecé a vivir. Hoy elegí mi voz. Hoy decidí no callar más. Cerré los ojos y respiré hondo. Había un peso menos en mi pecho. Los días siguientes fueron un concierto de pequeñas alegrías. Compré una radio antigua y descubrí programas de música clásica al amanecer. Salí a la plaza y observé a los niños jugar. Ayudé a una señora mayor a cruzar la calle. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Regresé a casa para leer. Mi estante, aunque modesto, tenía espacio para crecer. Pensé en los libros que había guardado en cajas. Al día siguiente, invité a su casa a Rubén. Él llegó con una botella de vino tinto. Brindamos por mí, por mi libertad, por mi nueva vida. Rubén no pronunció la palabra victoria. Sabía que no había sido una batalla contra Martina, sino contra el miedo. Bebimos y compartimos recuerdos de juventud. Me dijo: «Nunca dejaste de brillar, Francisca. Solo necesitabas un lugar donde tu luz no se apagara». Reí con gratitud. Pero la tranquilidad no dura para siempre. Un mediodía recibí un paquete sin remitente. Era un sobre de cartón, pesado. Lo abrí con cautela y dentro encontré una carta y una llave. La letra era inconfundible, la de Martina. La carta decía: «Mamá, no esperaba que lo hicieras. No esperaba que encontraras un lugar que no fuera este. Pero te admiro, te quiero. No sé si alguna vez podré pedir perdón, pero quisiera que esta llave sirviera para recordarte que aún tienes un hogar donde tú quieras. Te amo». Los ojos se me llenaron de lágrimas. La llave tenía grabadas nuestras iniciales, F y M. Guardé la llave en el cajón de la mesa de noche. No sé si algún día la usaré, pero me reconforta saber que, a pesar de todo, supe dejar espacio para el perdón sin perder mi dignidad. Pasaron meses. Cada amanecer me encontraba agradecida. Tuve ganas de reconectar con antiguos amigos, de viajar un poco. Pero entonces comprendí que el viaje más importante ya estaba hecho, de la sumisión al respeto propio. Mi rutina era libre. Despertaba sin alarma, caminaba descalza por el patio, regaba mis plantas, leía, cocinaba y a veces salía a ayudar a quienes me necesitaran. Un día, mientras barría la acera, sentí una presencia atrás. Me di vuelta y ahí estaba Martina. Sus ojos no eran los de antes. No había reproches, solo un tímido brillo de orgullo y temor. «Hola, mamá», dijo sin mucha seguridad. «Hola, Martina. Quería verte», añadió. «Decirte gracias por todo». No sabía qué decir. Me quedé en silencio. Ella continuó: «Aprendí de ti, a no callar, a no quedarme donde me hacen daño. No vine a pedir nada, solo a decir que te quiero». Se volteó para irse. Entonces la llamé. «Martina», se detuvo. «Ven y toma un café conmigo». Ella dudó. Después sonrió con timidez y entró a mi casa. Puse agua a hervir, saqué 2 tazas. Hablamos poco. Bebimos despacio. La miré a los ojos y supe que, aunque nuestro pasado tuviera grietas imposibles de borrar, el presente podía ser un terreno fértil para algo nuevo. No sé si algún día volveremos a ser madre e hija como antes. Quizás nunca. Pero esa taza de café compartido en mi cocina pequeña, con la llave guardada en el cajón, fue el inicio de una nueva forma de respeto mutuo. Porque reconstruirse no significa olvidar. Significa elegir, cada día, alguien con quien caminar. Y yo elegí caminar conmigo misma. Y, si ella lo desea, a mi lado. Algunas madrugadas me despierto antes de que el cielo se tiña de azul. Me siento en la silla frente a la ventana, con una manta sobre los hombros y una taza de infusión caliente entre las manos. Desde ahí, veo cómo el mundo se despierta lento, como si la vida quisiera darme una segunda oportunidad para saborearla a fuego lento.
La casa que compré no es grande ni moderna, pero tiene algo que nunca antes tuve: paz. La pequeña huerta que planté con ayuda de Jacinta florece cada semana con nuevas sorpresas. Tomates jugosos, albahaca, un limonero que crece torcido pero firme. Mis manos, antes temblorosas por tanto aguantar, ahora se manchan de tierra por placer, no por obligación. Rubén me ayudó a instalar un banco de madera junto a las plantas, donde me siento a escribir en una libreta marrón que compré en la feria artesanal del pueblo. En esas páginas no cuento tragedias, sino las pequeñas victorias cotidianas. Cuando logré arreglar el grifo por mí misma, cuando vendí mis primeros frascos de mermelada casera en la plaza, o cuando me di cuenta de que podía reír sin sentir culpa. A veces, la gente del pueblo me llama Doña Francisca, y en su voz hay un respeto distinto. No es por mi edad ni por lástima, es porque, poco a poco, se han enterado de mi historia. No por mí, sino por boca de otros. Rubén, claro, ha contado lo que viví, pero sin dramatismos. Lo cuenta como se relatan las leyendas que merecen ser escuchadas. Y lo curioso es que no me molesta. Al contrario, saber que mi historia, sin necesidad de escándalos ni exageraciones, inspira a otras mujeres a levantarse, me da un sentido que nunca busqué, pero que ahora agradezco profundamente. Un día, una joven llamada Milagros se me acercó en la plaza. Tendría unos 30 años, con ojeras marcadas y voz temblorosa. Me dijo que había escuchado de mí, que su suegra la trataba como sirvienta y su esposo no la defendía, que había pensado en irse muchas veces, pero no sabía si era capaz. Me pidió consejo. No le di grandes discursos, solo le dije: no esperes que alguien venga a salvarte, pero tampoco creas que estás sola. La puerta hacia tu libertad está ahí, solo necesitas decidir cruzarla. Lloró en silencio. Me abrazó y se fue. Días después, la vi caminando con una maleta pequeña y una niña de la mano. Me sonrió de lejos. No necesitó decir nada. El perdón, en cambio, es un proceso más largo. Martina me visita de vez en cuando. Llega sin avisar, se sienta conmigo, trae pan dulce o una flor arrancada del jardín. No hablamos mucho del pasado. A veces se le escapan disculpas pequeñas disfrazadas de comentarios. No sabía que te gustaba tanto el jazmín, mamá. Este café me recuerda al que tú hacías cuando era niña. Yo las escucho, las atesoro, pero no las obligo a crecer. He aprendido que forzar el perdón es una nueva forma de control, y yo ya no vivo bajo dominios. Lo más extraño es que nunca imaginé que mi vida tendría tanto color después de los 60. Uno cree que después de cierta edad ya no hay más que aguantar, resignarse, sostener los pedazos. Pero no, estoy entera. Y no porque alguien me haya restaurado, sino porque fui recogiendo mis propias partes y las uní de nuevo, con costuras visibles, pero firmes. Aquel dinero que obtuve por la venta de la casa, mi casa también, aunque Martina nunca lo reconociera en voz alta, lo usé con sabiduría. Compré esta pequeña vivienda, sí, pero también invertí en mí. Empecé a estudiar herbolaria con una mujer que vive en el cerro. Aprendí a preparar ungüentos para dolores articulares, a hacer jarabes naturales para la tos y aceites para masajes relajantes. Ahora, algunas vecinas vienen a consultarme. Me llaman curandera. Me da risa, pero también orgullo. Me he convertido en una figura maternal del pueblo, no por edad, sino por elección, porque ahora doy sin anularme. Un domingo, en una celebración del pueblo, Rubén se me acercó mientras sonaba un guapango alegre. Me extendió la mano. Dudé. Nunca fuimos amantes, nunca cruzamos esa línea,
pero entre nosotros había una complicidad que no necesitaba nombres. Acepté. Bailamos. Y mientras girábamos entre las otras parejas, con las luces colgantes titilando encima, me dijo al oído: «Tú eres la mujer más valiente que he conocido, Francisca. Y no porque luchaste contra tu hija, sino porque decidiste no volverte como ella». Esa frase me sacudió. A veces el dolor nos convierte en lo que más odiamos, pero yo, aunque estuve cerca, me negué a replicar el desprecio que había recibido. No respondí con gritos ni con rencor. Respondí con decisión y con la mayor dignidad que pude reunir. Cada noche, antes de dormir, enciendo una pequeña lámpara junto a la cama. Leo unas páginas de un libro que saco de mi estante, siempre diferente. Y luego escribo 3 cosas por las que doy gracias ese día. Algunas veces son simples: que no me dolió la espalda, que la sopa quedó sabrosa, que un niño me regaló una flor. Otras veces son más hondas: que no volví a sentir miedo, que mi soledad ya no es un castigo, que mi voz, esa que estuvo silenciada tantos años, ahora se escucha dentro de mí. He comenzado a escribir mi historia. Sí, pero no para publicarla. La escribo porque quiero que, si algún día mi nieto, si Martina decide algún día formar su propia familia, pregunta quién fue su abuela, pueda leer en mi puño y letra la respuesta. Que sepa que fui fuerte, pero también herida. Que fui madre, pero también hija. Que sufrí, pero no me quedé en el dolor. Que me atreví, aunque fuera tarde, a vivir. Y cuando llegue el día en que ya no despierte antes del amanecer, cuando esta casa quede en silencio para siempre, quiero que se diga de mí una sola cosa: que me fui en paz, porque aprendí a elegirme. No sé en qué momento exacto me convertí en otra. No hubo una fecha marcada en el calendario, ni una señal clara del cielo. Fue algo silencioso, casi imperceptible, como cuando el invierno empieza a ceder al calor sin que uno se dé cuenta. De repente ya no me dolía el pecho al despertar. Ya no esperaba el sonido de llaves en la puerta para saber si debía estar callada o atenta. Ya no andaba con los hombros encogidos ni la mirada baja. Me di cuenta un día cualquiera, mientras regaba mis plantas, y me sorprendí tarareando una canción que no escuchaba desde hacía décadas. Me reí. Ahí supe que me había recuperado. Pero lo más extraño es que, aunque todo había cambiado, en el fondo yo seguía siendo la misma. Solo que ahora, por fin, era yo sin miedo, yo sin culpa, yo sin la voz de mi hija martillando cada decisión que tomaba. Martina. A veces me pregunto en qué momento se torció tanto. ¿Fue culpa mía? ¿La sobreprotegí? ¿Le exigí poco? ¿Demasiado? La maternidad no trae manuales. Yo hice lo que pude con lo que tenía, con el dolor a cuestas, con el abandono de su padre, con las lágrimas escondidas en la almohada. La crié con amor. Le di mi juventud, mis fuerzas, mis mejores años. ¿Y qué recibí? Frialdad, desdén, humillaciones que aún resuenan en mi memoria. Si no ayudas con la pensión, te vas a la calle. Aquella frase fue la grieta final. Pero ahora la recuerdo sin rabia, solo como un punto de quiebre. El lugar exacto donde mi dignidad dejó de dormirse cada noche bajo su techo. Porque sí, era su casa legalmente, pero era mi hogar. Yo ayudé a levantar esas paredes, a pagar esas cuentas, a cuidar de sus hijos. Y ella lo sabía, siempre lo supo. Pero le convenía fingir que yo era solo una carga, una mujer vieja que debía agradecer por cada comida, por cada noche con techo. Pero yo ya no soy esa mujer. Cuando decidí defender mis derechos, no lo hice solo por mí. Lo hice por todas las Francisca que están en silencio ahora mismo. Por todas las mujeres que dan y dan y dan hasta quedarse vacías. Y aún así, las llaman egoístas cuando se niegan a dar más.
Usé mi nombre completo en ese documento legal no por formalidad, sino como declaración. Francisca Chávez existe y merece respeto. Recuerdo el día que recibí el depósito por la venta de la casa. No fue alegría lo que sentí al ver la cuenta bancaria. Fue alivio, una paz silenciosa. No porque el dinero me importara, sino porque simbolizaba algo mayor. La validación de que yo también contaba, que mi historia tenía peso, que mi vida, a pesar de todo, valía. Y aunque vi a Martina llorar en el tribunal, no me alegró. Me dolió. Pero ya no podía cargar con el dolor de ella también. Esa mochila la debía llevar sola. Me instalé en esta nueva casa con lo justo. Muebles reciclados, sábanas heredadas, de Jacinta, tazas que encontré en una feria. Y sin embargo, era más mía que cualquier lugar en el que hubiera estado antes. Las paredes eran blancas, pero yo las llené de fotos, de flores secas, de recuerdos que elegí conservar. Empecé a caminar por el barrio, a mirar los rostros de las personas, a dejarme ver. Por años viví intentando ser invisible. Ahora, al fin, ocupaba un lugar. Un día, mientras tomaba un café en la plaza, se me acercó un grupo de mujeres mayores. Me invitaron a un círculo que hacían los viernes. Leían poesía, tejían, compartían historias. Acepté. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí parte de algo. Nos reíamos, llorábamos y entre todas nos reconstruíamos. No hablábamos de nuestras hijas ni de nuestros errores. Hablábamos de nosotras, como si al fin nos estuviéramos dando el permiso de existir, más allá del rol de madre, esposa, cuidadora. Rubén vino a visitarme una tarde. Traía un libro viejo bajo el brazo y una bolsa de pan recién horneado. Nos sentamos en el patio. El sol caía lento sobre las baldosas. Me miró con esos ojos serenos de quien ha vivido mucho y aún así no ha perdido la ternura. Me dijo: «Sabes, Francisca, hay personas que dejan de vivir cuando los demás dejan de amarlas, pero tú volviste a nacer cuando empezaste a amarte a ti misma». No supe qué decirle. Solo le tomé la mano. Martina me llamó hace poco. Estaba diferente, más callada. Me preguntó si podía venir a verme. Le dije que sí. Cuando llegó, traía en las manos una caja de cartón. Dentro había cartas que yo le escribí cuando era niña. Cartas que ella nunca me respondió. Las había guardado todas. Me las entregó sin palabras. Las leí esa noche, una por una. En cada una, la voz de una madre que rogaba por ser vista, por ser querida, por ser suficiente. No lloré. Solo cerré la caja y la puse en mi estante, porque ya no necesito que me respondan esas cartas. Ya no busco respuestas en el pasado. Ahora camino hacia adelante. Y aunque la herida está ahí, ya no supura. Cicatrizó. Y en esa cicatriz se esconde mi historia. Hoy me levanté temprano. Preparé pan de elote, como el que hacía mi abuela. Lo llevé al círculo de mujeres. Nos sentamos al aire libre, bajo la sombra de un árbol viejo. Alguien leyó un poema de Rosario Castellanos. Alguien más cantó bajito una ranchera antigua. Yo cerré los ojos y respiré. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No sé cuánto tiempo me queda. Nadie lo sabe. Pero sé que los días que vienen los viviré con la frente en alto, con las manos abiertas, con el corazón tranquilo. Porque si algo aprendí, es que nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y si alguien está escuchando esto, si alguna mujer está en silencio, pensando que no puede más, quiero que escuche estas palabras y las lleve como un mantra. Tú no estás sola y mereces mucho más que migajas de afecto. Mírate al espejo
levanta la cabeza y recuerda, tú también eres historia y mereces escribir el final. Yo ya lo hice. Y esta vez fue con mi letra. Hay momentos en la vida en que uno se detiene y observa con detenimiento el camino recorrido. No como un acto de vanidad, sino como un acto de supervivencia. Hoy, mientras me siento en esta nueva casa que construí con mis propias manos, no puedo evitar pensar en todo lo que dejé atrás y en todo lo que gané al mismo tiempo. La tristeza, el dolor, el abandono, pero también la fuerza, la dignidad y la libertad. No fue fácil llegar hasta aquí. Nadie dijo que sería sencillo, pero tampoco dije que me rendiría. Durante años me sentí pequeña, invisible, atrapada en una prisión invisible hecha de silencios y reproches. Mi hija Martina, aquella que debería haber sido mi mayor orgullo, fue mi mayor desafío. La mujer que un día tuvo en mí un refugio, una madre que le dio todo sin pedir nada a cambio, se convirtió en quien me lanzaba palabras como cuchillos afilados. Si no ayudas con la pensión, ya vas a la calle. Recuerdo esas palabras como un eco, amargo que me perseguía a cada paso. Pero no era solo la frase, era la actitud, la indiferencia, la falta de respeto que la acompañaba. Lo que más dolió no fueron las palabras, sino el saber que ella sabía que tenía derecho a la mitad de la casa. Lo sabía perfectamente, pero eligió despreciarme, tratarme como una carga, como alguien que debía pagar por vivir, sin pensar en todo lo que había dado por ella. Esa indiferencia, esa ingratitud, fue la llama que encendió mi deseo de cambiar las reglas del juego. Porque la dignidad no es negociable, porque no se puede seguir dando sin ser respetada. Recuerdo las noches en las que lloraba en silencio, preguntándome dónde fallé, qué hice mal. Pero el tiempo me enseñó que la culpa no estaba solo en mí, que hay heridas que se abren en ambos lados y que no siempre es posible sanar sin ayuda. Pero también aprendí que el amor propio es el mejor refugio, la armadura más fuerte contra la indiferencia. Cuando decidí luchar por lo que me correspondía, no lo hice con odio ni rencor. Lo hice con la calma de quien sabe que está en lo correcto, con la paciencia de quien ha esperado demasiado tiempo para ser escuchada. La batalla legal fue dura, no solo por los documentos y las leyes, sino porque implicaba enfrentar a mi propia sangre. Pero en esa lucha descubrí algo valioso. La justicia silenciosa es la más poderosa. No se trata de humillar ni de vengarse, sino de hacer valer la verdad con integridad. La venta de la casa no fue solo un acto económico, fue un símbolo de liberación. Con ese dinero, compré un hogar para mí, un espacio donde puedo ser yo sin miedo ni vergüenza, donde el único ruido que escucho es el latido de mi propio corazón y no los reproches de nadie. Ese hogar es mi triunfo, mi renacimiento. No puedo negar que hubo momentos de soledad profunda, de dudas y temores, pero también hubo momentos de luz, de descubrimientos, de pequeñas alegrías que antes pasaban desapercibidas, como el calor del sol en la mañana, el aroma del pan recién horneado, la sonrisa sincera de una amiga que me mira sin juicio. Esas cosas simples se convirtieron en pilares para construir mi nueva vida. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que ha aprendido a amarse a sí misma, una mujer que ha roto cadenas invisibles y que ha encontrado en su interior una fuerza que no sabía que tenía. Sé que no todos los días serán fáciles. Sé que la herida con Martina quizás nunca se cierre completamente. Pero ya no me duele, como antes. Ahora es una cicatriz que me recuerda que sobreviví, que fui valiente, que elegí mi bienestar. Quiero que quienes escuchan esta historia sepan que nunca es tarde para cambiar el rumbo, que no importa la edad, ni las heridas, ni las voces que intenten silenciarnos. Cada día es una nueva oportunidad para elegirnos,
para sanar, para reconstruirnos. No somos la suma de nuestros errores, ni de las crueldades que recibimos. Somos más que eso. Somos luz, somos historia, somos dignidad. Y si alguna vez sienten que están atrapadas, que no hay salida, les digo, busquen esa chispa interna que aún brilla, por pequeña que sea. Aférrense a ella como si fuera la última gota de agua en el desierto. Porque esa chispa es el inicio del fuego que puede transformar su vida. A veces, la batalla más grande es la que libramos dentro de nosotras mismas. Y ganarla no significa no caer nunca, sino levantarse una y otra vez, con la mirada firme y el corazón abierto. Ese es el verdadero triunfo. Yo ya gané mi batalla. No porque haya vencido a mi hija, sino porque me vencí a mí misma. Porque dejé de ser víctima y me convertí en protagonista de mi propia historia. Porque aprendí que la dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarme si yo no lo permito. Esta nueva etapa es un regalo que me doy, un compromiso conmigo misma para seguir caminando, para seguir soñando, para seguir siendo, porque merezco paz, porque merezco amor, porque merezco ser feliz. Y hoy, al escribir estas palabras, siento que todo ha valido la pena, que cada lágrima, cada herida, cada lucha, fue el precio para encontrarme, y que mi historia, aunque llena de sombras, tiene un final que brilla con la luz de la esperanza.